Los profesionales, queremos hablar con un profesional de ciencias económicas y fundamentalmente también porque representa a la Confederación Económica de Misiones a través de la tesorería, nada menos. Alejandro Jaene, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tony. Un ¿Cómo le gusto, va? ¿cómo va? Acá ¿Todo bien? estamos. Bueno, Sí, tratando de ver si hay o no algún impacto, ¿cómo lo ven ustedes desde, bueno, una entidad que está integrando, como en el caso de la Confederación Económica de Misiones? a ver, todavía creo que es todo títulos. Yo no veo, por lo menos así a primera vista, que puedan llegar a haber cambios sustanciales en lo que hace básicamente al cobro de impuestos. Ujú. Es decir, lo que estamos esperando del sector empresarial y también como asesor de empresas y de personas es que bajen los impuestos. Claro. Eso sería una medida alentadora, porque sobre todo hoy, en donde las inversiones no abundan, lo que primero se fijan es cuánto es el IVA, cuánto es ganancias, cuánto es decir, tenemos todavía toda la lista de impuestos importantes que se venían cobrando y del otro lado del mostrador pagando, todavía siguen existiendo. Claro. Entonces, lo que más nos interesaría poder ver poder decir, a ciencia cierta y cuanto antes mejor, es una baja de impuestos o también algún tratamiento diferencial para las pymes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con incorporación de personal, como en su momento en los anteriores gobiernos existían las posibilidades que cuando se tomaban personal nuevo, los aportes y contribuciones eran menores a los usuales, justamente como una forma de incentivar la creación de empleo registrado. Uh-huh. Yo creo que pasa por ahí y creo que esa, es decir, hoy lo decíamos temprano, esto es como pescar en la pecera o cazar en el zoológico. Es decir, siempre somos los mismos los que estamos pagando y lo que debería haber sería un ensanchamiento o incorporación de nuevos contribuyentes. Si todos los contribuyentes que hoy no pagan, pagaran aunque sea una parte mínima, a todos se nos haría más fácil porque por lógica consecuencia podría decir, bajar las alícuotas o del IVA o de ganancias o en el caso de los aportes patronales también, lo que te decía recién, una especie de aliciente para poder tomar personal y que queden, como se dice comúnmente, en blanco, no bajo la figura de contratado, monotributista, bueno, todas las figuras que sabemos que existen. Claro. Para repasar, Alejandro, recién estuvimos hablando con también el Contador Público Nacional, Mariano Amable, que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, que nos decía, no va a cambiar mucho esto y un poco que nos advertía por su lado el secretario general, Horacio Casco, de la Asociación de Empleados Fiscales, dice, bueno, puede llegar a afectar el tema del modo de recaudación que venía teniendo el gobierno nacional. Todo puede pasar, todo puede pasar, porque en la medida que, por ejemplo, como estaban hablando de 3.155 personas que quedarían en disponibilidad, y son personas que hoy están seguramente en diferentes puestos de trabajo, algunos en atención al público, otros en todo lo que tiene que ver con controles cruzados, otros en inspecciones y demás. Entonces, que se puede llegar a resentir, sí, se puede llegar a resentir, claro, sobre todo con la apertura de nuevas inspecciones, que siempre implica que, por ejemplo, está el jefe de la unidad, el supervisor y el inspector a cargo del caso, que para la posibilidad que algunos de estos cargos queden vacantes y o se van a recargar las tareas sobre la misma cantidad de personas, o lo que puede llegar a haber es, lo que decía recién vos, un decrecimiento en los montos recaudados. Claro. ¿Hay alguna más allá, sí, disculpame, más sí, allá sí, de que hoy hay controles sistémicos que cuando, por ejemplo, uno no presenta una declaración jurada, claro, ese día te mandan una multa automática, o si los controles cruzados de IVA, débito y crédito no son los correctos, también hay apertura de solicitud de información y demás. Pero esto, a ver,
vuelvo a decirte, nosotros lo que estamos esperando, buscando, y es podría decir, una vieja lucha, porque a ver, no hubo gobierno, porque no es que este pedido lo tenemos con Milei, este pedido arranca desde el 83 para acá. Acordate que en su momento Cavallo dijo que el impuesto al cheque, a los débitos y créditos bancarios, iba a ser, si mal no recuerdo, por 3 años, y quedó, porque hoy debe ser uno de los impuestos que más podría decir que es de más fácil recaudación. Claro. Lo mismo bienes personales y así tantos otros. Sí. Alejandro, el hecho de que, bueno, acá se plantea, desaparece la AFIP, pero sigue existiendo la DGI, por un lado. Sí, eso va a seguir. Te digo más, hay un sector que a mí me resulta, podríamos decir, del cual no se habla, porque siempre lo común para el neófito o para el poco conocedor de la estructura interna de la AFIP, era decir, DGI, que tenía que ver con toda la parte de impuestos, y DGA con la parte de aduanas. Pero también había una dirección que era la de seguridad social, y de eso no se dice nada. Entonces, no sabemos si, yo no creo que la puedan suprimir así alegremente, no creo, porque en definitiva siempre tenían podrían decir, los vasos comunicantes directos eran con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero en el comunicado de Adorni, o por lo menos por lo que dijo, viste que Adorni también es, podríamos decir, una vez se ríe por la forma de impostar la voz y demás, que seguramente debe tener un libreto escrito, pero de ese sector no dijo nada. Como me decía ayer un amigo, o sea que el 931, que es el formulario en el cual se vuelcan los datos para pagar las cargas sociales del sistema de la seguridad social, obra social, seguro de vida colectivo de trabajo, ART y demás, me dice, no existe más, se podría decir, estamos eximidos del pago. Digo, que se hayan olvidado no significa que haya perimido. Claro. O sea, Alejandro, en principio, el hecho de que una institución o una entidad como la AFIP empiece a desaparecer no significa que... No, esto es cambio de nombre. Claro. A ver, como por ahí estaba dando vuelta un emoji. Se termina, decía, INRI, 1996, fecha de nacimiento, 2024, fecha de... nacimiento. Qué sé yo, de desaparición, por decir alguna vez, no me gusta decir deceso, porque la entidad va a seguir existiendo, es decir, cambia el nombre y cambiarán a lo mejor. Obviamente lo que, por ejemplo, la verdad, a mí me sorprendió que la directora general ganara 32 millones. Claro, ese es un capítulo realmente... La verdad que llama mucho la atención en una época en donde se recortan las jubilaciones, se recortan los fondos para las universidades públicas, se dejan de atender comedores y demás, que es como, podríamos decir, y da que pensar, es decir, para mí casi una falta de respeto al prójimo, porque a ver, estaba sacando una cuenta, fíjate, Tony, 32 millones son prácticamente 100 jubilaciones ordinarias. Podría decir, es un número, ¿no? Y a propósito, y este es el dato que empezamos a escuchar en este marco también, el hecho de que si aquellas personas que trabajaban en la AFIP quería jubilarse, a propósito de jubilación, tenía privilegio de retirarse con sueldos que, este promedio que hablábamos, y tenía sueldo de alrededor de 14 sueldos totales que se le otorgaba. O sea, había privilegio, este tipo de privilegio, realmente, por eso, este es un capítulo aparte, digamos, el tema del personal que había, bueno, había que revisarlo, de hecho, está bien son los convenios colectivos de trabajo, que en muchos casos, Tony, vienen de, vos fíjate, y te digo para citar el convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio, que es el más grande de todo el país. Tiene más de 1 millón de afiliados. Viene del año 75. Es decir, en donde era otro país, otro mundo, y se fueron incorporando cosas a su vez, es decir, más, no digo privilegios, pero sí más ítems, y todo eso hace que, por eso es tan difícil hoy la toma de personal, porque cuando uno ve en un recibo de sueldo la cantidad de ítems que lo componen, y es como, pucha, todo esto voy a tener que pagar a fin de mes, y es como que te duele un poquito.
Bueno, Alejandro, queríamos analizar un poco respecto a esta situación. En definitiva, cambio de nombre es el título que ya le ponemos, en principio, Sí, de denominación para por mí, sobre todo. hoy por hoy sí, o sea, hoy por hoy Claro. se cambió AFIP por ARCA, Claro. pero bueno, ya te digo, yo creo que hay que seguir el día a día porque si no nos quedamos en el título, pero acá lo que necesitamos atraer son inversiones y a largo plazo, ¿no? Podríamos decir, gente que, por ejemplo, quiere invertir en la bolsa o en títulos argentinos que hoy están dando pingües ganancias y que no tienen nada que ver con la realidad del día a día, ¿no? Claro. Esperemos que no sea una arca devoradora, el otro capítulo. Esperemos, tal cual. Un abrazo grande, un abrazo Igualmente, grande, Tony, Alejandro. como siempre, a las órdenes. Gracias, Que muy estén bien. amable. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos al tesorero de la Confederación Económica de Misiones también, bueno, tirando su mirada, porque queríamos tener todos los sectores, digamos, desde los representantes de empleados fiscales e ingresos públicos de la AFIP, como también de lo que trabajan diariamente, de lo que va a cambiar esta modalidad, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ya lo tuvimos, y ahora también de la Confederación Económica de Misiones, y también un profesional como el caso de Alejandro Jaene, repasándonos y analizando y reflexionando respecto a la desaparición de la AFIP, que toma en cuenta que básicamente por ahora es solamente, por ahora, un cambio de nombre. Antonio Villalba está presentando